Sonido y sus características. ¿Qué es el sonido? El sonido es la sensación auditiva que percibe nuestro oído cuando una fuente sonora produce una vibración que se transmite a través del aire hasta llegar a nuestro oído. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga, como la elasticidad y la densidad del medio. Además de estos factores en los gases, la velocidad del sonido depende de la presión, la densidad del gas y la temperatura. Para determinar la velocidad del sonido en el aire varía 0.6 metros por segundo por cada grado centígrado. Para determinar la velocidad del sonido utilizamos la siguiente expresión. Velocidad es igual a 331 metros por segundo más 0.6 metros por segundo sobre grados centígrados por la temperatura en grados centígrados. La tabla muestra la velocidad del sonido para diferentes materiales a diferentes temperaturas. Por ejemplo, la velocidad del aire a 15 grados centígrados es de 340 metros por segundo. Veamos un ejemplo. En Medellín, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 10 grados centígrados a 28 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 28 grados centígrados? Sacamos los datos, temperatura 28 grados, tomamos la expresión para determinar la velocidad del sonido, reemplazamos los datos 331 más 0.6 por 28 grados centígrados, multiplicamos 0.6 por 28 y obtenemos 331 más 16.8. Sumamos los dos valores y obtenemos que la velocidad del sonido a 28 grados centígrados es de 347.8 metros por segundo. La velocidad de propagación del sonido también se puede determinar conociendo la distancia recorrida y el tiempo empleado mediante la siguiente expresión. Del movimiento uniforme conocemos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. También podemos hacer uso de las expresiones de movimiento ondulatorio. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia o velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo, donde la velocidad del sonido sea en metros por segundo, la longitud de onda en metros, la frecuencia en hertz o segundos a la menos 1 y el tiempo en segundos. Un sonido de frecuencia 500 Hz se propaga en el aire. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido? Tomamos los datos, la frecuencia 500 Hz, la velocidad 340 metros por segundo y nos preguntan la longitud de onda. Los 500 Hz también podemos decir que es 500 segundos a la menos 1. Para determinar la longitud de onda utilizamos la expresión velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Despejamos la longitud de onda y reemplazamos los datos. 340 sobre 500, la longitud de onda es igual a 0.68 metros. Ejemplo, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia? Si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 15 grados centígrados. Tomamos la temperatura del aire, 15 grados centígrados. La velocidad del sonido a 15 grados centígrados corresponde a 340 metros por segundo. Nos preguntan el tiempo. Para determinar el tiempo en el que escuchamos el sonido utilizamos la siguiente expresión. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Como la distancia corresponde a 250 metros, dividimos 250 metros sobre 340 y obtenemos un tiempo de 0.73 segundos. Un piano emite una onda sonora con una frecuencia de 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido cuando se propaga a 20 grados centígrados? Sacamos los datos, la frecuencia 660 Hz, la velocidad y la longitud de onda. Vamos a determinar la velocidad del sonido a 20 grados centígrados. Utilizamos la expresión para determinar la velocidad del sonido a 20 grados centígrados. Reemplazamos el valor 20, lo multiplicamos por 0.6 y sumamos a ese valor 331 y obtenemos una velocidad de propagación de 343 metros por segundo. Para determinar la longitud de onda, utilizamos la expresión velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia.
Despejamos la longitud de onda como la velocidad sobre la frecuencia. Reemplazamos los datos 343 metros por segundo sobre 660 Hz o segundos a la menos 1. Dividimos y obtenemos una longitud de onda de 0.52 metros. Un auto viaja hacia una montaña con una velocidad de 10 metros por segundo. Hace sonar el pito y recibe el eco 3 segundos después. ¿A qué distancia se encuentra de la montaña? Cuando nos hablan del eco, nos están indicando que el sonido viaja hasta la montaña, hasta el obstáculo, choca y se refleja, devolviéndose hacia el auto. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. La velocidad del auto es de 10 metros por segundo. Y el tiempo que emplea el sonido en ir hasta la montaña y retornar hasta donde está el auto es de 3 segundos. Es decir, 1.5 segundos de ida y 1.5 segundos de retorno. Determinamos la distancia recorrida por el sonido como 340 por 1.5, lo cual nos da 510 metros. La velocidad del auto, como el auto pita y no se queda quieto, está avanzando hacia la montaña, en 1.5 segundos avanza 15 metros. Para determinar la distancia desde donde pitó el auto hasta la montaña, sumamos la distancia recorrida por el sonido más la distancia recorrida por el auto. 510 más 15 metros corresponde a 525 metros. Calcula la frecuencia de un sonido que se propaga por el aire a 340 metros por segundo, si su longitud de onda es de 17 metros. Tomamos los datos: velocidad del sonido 340 metros por segundo, la longitud de onda de 17 metros y la frecuencia la vamos a determinar mediante la siguiente expresión. Frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda. Frecuencia es igual a 340 metros sobre 17 metros. Determinamos que la frecuencia es igual a 20 Hz. Características del sonido. Existen tres características o propiedades que nos permiten distinguir un sonido de otro. La primera característica es la intensidad, la segunda el tono y la tercera el timbre. La intensidad del sonido se relaciona con lo que comúnmente se conoce como volumen o amplitud del sonido, lo cual nos permite diferenciar los sonidos fuertes de los sonidos débiles. El tono. Gracias a esta cualidad del sonido podemos distinguir diferentes notas que emite un instrumento musical. El tono depende de la frecuencia. Esto diferencia los sonidos graves de los sonidos agudos. Los sonidos graves se producen por frecuencias bajas y los sonidos agudos por frecuencias altas. El timbre es la cualidad que depende de la forma de la onda sonora y permite distinguir dos instrumentos diferentes que tocan un mismo tono con una misma intensidad. También gracias al timbre podemos identificar la voz de las personas. Los cuerpos vibran de manera diferente en función de la materia que están construidos y de su forma. La intensidad física. La intensidad física está relacionada con la cantidad de energía que transporta una onda sonora en la unidad de tiempo y a través de la superficie. Para determinar la intensidad física utilizamos la expresión intensidad física es igual a la potencia sobre el área. La potencia está dada en vatios y el área en metros cuadrados. Otra expresión para determinar la intensidad física del sonido: la intensidad es igual a la energía sobre el producto del área por el tiempo. Veamos un ejemplo sobre intensidad física. Una fuente sonora produce una potencia acústica de 2pi por 10 a la menos 3 vatios. ¿Cuál es la intensidad de este sonido a una distancia de 6 metros? Tomamos la potencia como 2pi por 10 a la menos 3 vatios. El radio igual a 6 metros. Una fuente sonora propaga el sonido en todas las direcciones. Es como si se formara una esfera. Utilizamos el área o superficie de la esfera como 4pi por r al cuadrado. Para determinar la intensidad física utilizamos la siguiente expresión: intensidad física es igual a potencia sobre área. Reemplazamos los datos: la potencia como 2pi por 10 a la menos 3 vatios sobre el área de la esfera 4pi
por el radio al cuadrado. Al realizar las operaciones obtenemos 1.38 por 10 a la 5 vatios por metro cuadrado como la intensidad física de este sonido. La intensidad auditiva corresponde a la sensación percibida por el oído, depende de la intensidad física y otros factores característicos de nuestro aparato auditivo. Para determinar la intensidad auditiva, utilizamos la siguiente expresión. B, que es la intensidad auditiva, es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible por el oído humano. La intensidad mínima corresponde a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Veamos un ejemplo de intensidad auditiva. Un sonido tiene una intensidad física de 3 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es el nivel de intensidad auditiva en decibeles? Tomamos los datos. La intensidad física que nos dan es de 3 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. La intensidad mínima auditiva es de 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Determinamos la intensidad auditiva mediante la expresión B es igual a 10 por el logaritmo natural de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible. Reemplazamos los datos mediante la calculadora. Encontramos que la intensidad auditiva corresponde a 194.77 decibeles. El nivel de intensidad de un sonido es de 40 decibeles. ¿Cuál es la intensidad física? Tomamos los datos en este ejemplo. Nos preguntan la intensidad física y conocemos la intensidad auditiva. De la fórmula de la intensidad auditiva despejamos la intensidad física aplicando las propiedades de los logaritmos y encontramos que la intensidad física es igual a 10 elevado a la 0.1 por B, todo multiplicado por la intensidad mínima. Reemplazamos los datos. La intensidad física es igual a 10 por 0.1 por la intensidad auditiva, que es 40, por la intensidad mínima, que siempre va a ser 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Al realizar las operaciones en la calculadora, obtenemos que la intensidad física de este sonido corresponde a 1 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado.